En el siguiente video tutorial vamos a ver capacitores en serie y paralelo. Aquí tenemos capacitores en serie. En un capacitor en serie la carga es igual en todos y cada uno de los capacitores. Sin embargo, la suma de este punto a este punto, es decir, de extremo a extremo en el arreglo en serie de capacitores, es igual a la caída de la diferencia de potencial. De extremo a extremo en el arreglo en serie de capacitores es igual a la diferencia de potencial en el capacitor 1 más la diferencia de potencial en el capacitor 2 más la diferencia de potencial en el capacitor 3 hacia el último capacitor del arreglo en serie. Como nosotros sabemos, tal como lo pueden ver en la expresión número 3, que la capacitancia de un capacitor es igual a la carga presente entre sus placas entre la diferencia de potencial existente entre sus terminales, entonces sabemos que la diferencia de potencial de un capacitor es igual a la carga presente entre sus placas entre la capacitancia del capacitor, por lo que yo puedo sustituir en la expresión 2 la expresión número 4, con lo cual tendría que la diferencia de potencial del arreglo en serie de capacitores, es decir, la carga entre la capacitancia total, es igual a la carga entre la capacitancia 1 más la carga entre la capacitancia 2 más la carga entre la capacitancia 3 hasta la carga Q entre la última capacitancia del último capacitor del arreglo en serie. Todas estas cargas son iguales porque tenemos capacitores en serie. Entonces yo puedo en la parte derecha de la expresión 6 factorizar a la carga Q. De tal manera yo puedo factorizar entre la expresión número 5 y la expresión número 6 se ha factorizado la carga Q porque es igual en todos y cada uno de los capacitores en serie. Entonces yo tengo esta carga Q y tengo esta carga Q. Ya sea que la carga Q del lado izquierdo de la ecuación la pase dividiendo o la carga Q del lado derecho de la ecuación la pase dividiendo, voy a obtener la expresión número 7. Y si obtengo el inverso de la expresión número 7, ya sé que la capacitancia equivalente en un arreglo en serie de capacitores es igual a 1 entre la suma de los inversos de los capacitores, como ustedes lo pueden ver en la expresión número 8. En caso de tener dos capacitores en serie, nos conviene tener lo siguiente. Aquí tendríamos la expresión, en el enunciado 9, al principio del enunciado 9, tendríamos la expresión 8, pero solamente aplicado a dos capacitores. De tal forma que llevando a cabo la suma de quebrados, tenemos esta parte. Y si nosotros aplicamos la ley del sándwich, sabemos que la capacitancia equivalente en un arreglo en serie de capacitores será igual a la capacitancia del primer capacitor por la capacitancia del segundo capacitor entre la suma de ambas capacitancias. Nos conviene hacer esto cuando tenemos dos capacitores en serie. Sin embargo, cuando tengamos tres o más capacitores en serie, nos conviene manejar la expresión número 8, porque al aplicar la suma de quebrados sale una expresión aún más difícil. Solamente conviene cuando tengamos dos capacitores en serie. Ahora vamos con capacitores en paralelo. Para los capacitores en paralelo, el voltaje o más bien la diferencia de potencial es igual en todos y cada uno de los capacitores. Pero la carga en el arreglo en paralelo de capacitores será igual a la carga del capacitor 1 más la carga del capacitor 2 más la carga del capacitor 3 hacia el último capacitor del arreglo en paralelo de capacitores. Como nosotros sabemos que la capacitancia de un capacitor es igual a la carga entre la diferencia de potencial, entonces la carga de un capacitor es igual a la capacitancia por la diferencia de potencial. De tal manera que yo voy a sustituir la expresión 13 en la expresión 11. De tal forma que tendría lo que ustedes pueden visualizar en 14, donde pueden factorizar la diferencia de potencial, porque es igual en todos y cada uno de los términos de la expresión 14, con lo cual tendrían la expresión 15. Si ustedes en la expresión 15 pasan al voltaje que está en la izquierda al lado derecho, o si ustedes en la expresión 15 pasan al voltaje o diferencia de potencial que está en el lado derecho hacia el lado izquierdo, lo harían dividiendo. De tal forma que ustedes tienen la expresión número 16. 16 donde tenemos que un arreglo en serie de capacitores, en un arreglo en serie de capacitores, la capacitancia equivalente es igual a la suma de todos y cada uno de los capacitores en un arreglo en paralelo de capacitores, tenemos que la capacitancia equivalente es igual a la suma de todos y cada uno del arreglo en paralelo de capacitores, tal como se puede visualizar en la expresión 16. Tenemos este ejercicio. Yo quiero obtener la capacitancia equivalente.
Entonces yo me doy cuenta que tenemos estos tres capacitores en serie, por lo que la capacitancia equivalente de estos tres capacitores en serie será igual a 1 entre el inverso de los valores de los capacitores, lo cual me da 4.15 microfarados. Ahora continuamos con lo siguiente. Entonces, como les estaba comentando, hemos simplificado el arreglo en serie del capacitor de 11 microfaradios, el de 12 microfaradios y el de 15 microfaradios. De tal forma que la capacitancia equivalente de estos tres capacitores en serie estaría en paralelo con el capacitor de 4 microfaradios y el capacitor de 5 microfaradios. Entonces, la capacitancia equivalente simplemente sería la suma del capacitor de 4 microfaradios más el de 5 microfaradios más la capacitancia equivalente del capacitor del arreglo en serie del capacitor de 11 microfaradios, de 12 microfaradios y el de 15 microfaradios, que dicha capacitancia equivalente de esos tres capacitores en serie es 4.15 microfaradios. Entonces la capacitancia equivalente será igual a 4 microfaradios de este capacitor más 5 microfaradios de este capacitor más 4.15 microfaradios y nos da capacitancia equivalente 13.15 microfaradios. Ahora tenemos el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 tenemos estos dos capacitores en serie, cuya capacitancia equivalente es directamente la suma de 2.4 nanofaradios más 2.8 nanofaradios, que es 5.2 nanofaradios. Tenemos estos tres capacitores en serie, donde la capacitancia equivalente es igual a la suma de estos tres capacitores en serie, que es 6 más 12, 21 nanofaradios. Tenemos estos dos capacitores tenemos aquí estos tres capacitores en paralelo, quise decir, por eso es que su capacitancia equivalente es igual a la suma de estos tres capacitores en paralelo, que es 21 nanofaradios. Aquí tenemos estos dos capacitores en serie, cuya capacitancia equivalente es igual a 3 nanofaradios por 9 nanofaradios entre 12 nanofaradios, que es la suma de 3 nanofaradios más 9 nanofaradios. Nos da una capacitancia equivalente de 2.25 nanofaradios. Ya tenemos a lo que equivale este arreglo en paralelo de capacitores, que es la suma directa. Ya tenemos a lo que equivale este arreglo en paralelo de capacitores, que es la suma directa. Y ya tenemos a lo que equivale este arreglo en serie de capacitores. Ya los obtuvimos aquí, respectivamente. Con lo cual los podemos dibujar dentro del diagrama, ya en términos de sus capacitancias equivalentes. Ahora tenemos un capacitor de 6 nanofaradios en serie en paralelo con un capacitor de 2.25 nanofaradios. Lo que es igual a 8.25 nanofaradios. Ya tenemos 5 capacitores en serie, por lo tanto la capacitancia equivalente es igual a 1 entre los inversos de cada uno de los capacitores en serie. Nos da una capacitancia equivalente de 0.9 nanofaradios. Entonces con estos ejercicios termino este video tutorial y continúo en los próximos video tutoriales.